Muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos al canal de nuevo. Nada, hoy un vídeo muy cortito para hablaros de algo muy importante en la bici. Cuando compré la bici, lógicamente venía sin pedales. Y lo que les dije a los de la tienda es: oye, por favor, ponme los mismos de siempre. Quiero los mismos porque son los que estoy acostumbrado. Me dijeron que no había, como pasa con tantas cosas actualmente, que no hay. Y dije, bueno, pues ¿qué tienes? Y me recomendaron unos Lux Cycle. Y dije, ostras, ¿y eso quién es? ¿De quién es? Pero bueno, lo estuve leyendo y no los vi mal, y la verdad es que tenían buenas recomendaciones. De todas formas, cuando los monté, la verdad es que un desastre. Y yo dije, los tengo que cambiar, y se me metió en el cerebro. Pero no era cuestión de los pedales, era cuestión de la ergonomía, de cómo llevaba puesta la bici, cómo llevaba puesto todo. Entonces, cuando hice el estudio biomecánico, me dijeron que los pedales, todo estaba mal puesto, que las calas las tenía mal puestas en relación a mi cuerpo, y dije, ostras, ¿qué pasó? Me lo ajustaron todo. Y desde entonces, oye, una delicia. Ni un solo problema, llevo unos 1800 kilómetros ya con ellas desde ese ajuste, y perfecto, sin ningún tipo de problemas, se me enganchan perfectamente y os puedo asegurar que no tengo ninguna ganas de cambiarlas y estoy encantado con ellas. El peso, 175 gramos cada una. Bueno, es que no es mucho, yo la verdad es que no creo ni que sea mucho ni que sea poco. Sí que es verdad que es el eje es de cromo y lo que es la cala es de carbono. Entonces, pues bueno, tiene un poquito menos de peso, tiene una gama superior y tienen también una gama inferior. Entonces vosotros mismos. Yo me quedé con los X3 Carbon, que es Race Carbon, y la verdad es que estoy muy contento. Os los muestro. Aquí los tenéis. Sucios, como podéis ver ahora, pero la verdad es que está muy bien. Han sufrido muchos golpes con piedras, la verdad. Fijaros cómo se notan por aquí las marcas, cómo se notan por aquí. La verdad es que se nota que están usados. Tienen ajuste para poderlos ajustar la dureza con los que quieres que salgan las calas. Yo los limpio con agua normalmente. Un poquito de jabón con agua, les meto un cepillo para dejarlos bien por aquí y luego les pongo una gotita de aceite en cada punto, pero solo una gotita, y como nuevos. Y lo que os digo, estoy encantado con ellos, ningunas ganas de cambiar, que duren mucho tiempo. ¡Hala! Animaros. Abajo os dejo el enlace a su web por si queréis, y a seguir. Venga.